Hoy me encuentro en el Monte Scopus, pero de manera particular en el lugar más alto del Monte Scopus de Jerusalén, que es la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y he venido aquí porque el Evangelio de este domingo nos habla acerca de la semilla, nos habla de dos parábolas que utilizan la imagen de la semilla y de las plantas. Entonces, con todas esas imágenes pensé que sería un buen lugar aquí porque el campus de la universidad tiene un jardín botánico. Entonces vamos a caminar no por los edificios de la universidad, sino por el jardín botánico. Pero antes de comenzar a caminar por aquí, les quiero mostrar lo que tengo aquí detrás. El Monte Scopus es el nombre que se le da a la parte norte del Monte de los Olivos de Jerusalén. Por tanto, de un lado, se llama Scopus porque viene del griego y significa mirador, más o menos es el sentido, ¿no? El monte del mirador. Es un mirador estupendo del desierto, pero sobre todo desde este monte, no aquí donde estoy, pero desde el otro lado del monte, este es el este del monte y al lado oeste del monte está la ciudad antigua de Jerusalén y es una vista espectacular también de Jerusalén desde el monte Scopus. Entonces, es como esta parte que da hacia los dos lados. Y desde aquí, todo lo que ven ustedes de este lado, todo esto, ya es Cisjordania. Es decir, ya aquí en este monte termina oficialmente Jerusalén y comienza el territorio de lo que hoy es llamado Cisjordania. Y pues todo lo que hay acá es ya el desierto de Judea y a unos 25 minutos en auto en esa dirección se llega, después de Cisjordania se llega al río Jordán y luego, inmediatamente, Jordania. Entonces, Jordania está detrás de las montañas que se ven ahí al fondo. Hay bruma y no se alcanza a ver muy bien, pero todo este lado es el desierto de Judea. Mientras que del otro lado tenemos ya aquí mismo la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues vamos caminando y vamos comentando un poco acerca del pasaje que tenemos propuesto este domingo. Y nos habla acerca de dos parábolas. La primera nos habla sobre la semilla y hay que decir una cosa, estas parábolas de hoy son en realidad la segunda y la tercera que se encuentran en esta sección, porque antes de estas dos está en la Biblia la parábola del sembrador, pero esa parábola del sembrador no la vamos a escuchar este año, o sea, este año en el ciclo B no se usa o no se lee esta parábola. Entonces, lo que tenemos simplemente es que se salta esa parábola, pero nos habla acerca precisamente de lo que es la evangelización, sembrar el reino de Dios, sembrar la palabra en los corazones y hace más insistencia en la actitud de el que recibe la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ese es como el sentido de esa parábola, cómo hay que ser tierra fecunda, tierra bien dispuesta. Sin embargo, vamos ya directamente a esta segunda parábola, que sería la primera en la selección que hace la liturgia. Y es esta parábola que dice que el reino de los cielos es como un hombre que siembra la semilla en su campo y esa semilla, sin que él haga nada más, él solamente la siembra y de resto Dios se encarga. Y significa esto que aquí hay unos sapitos que están haciendo ruido. Les voy a mostrar aquí el agua. Hay todo este humedal aquí, un estanque y unas tumbas del siglo I que están también en esta área. Encontraron arqueológicamente unas tumbas de tiempos de Cristo con unos osarios. Entonces se llaman la tumba de Nicanor. ¿Por qué? Pues porque estaba el nombre de un tal Nicanor que está enterrado aquí. Bueno, pues resulta que este hombre de la parábola siembra semilla en su campo. Pero esa semilla, él no tiene que hacer nada, Dios se encarga y sin que él haga nada, él se duerme y la semilla va creciendo y primero pues saca el tallo y después sale la espiga y después salen los frutos. Entonces, ¿qué quiere decir aquí el Señor? Nos está hablando acerca de que
no nos angustiemos, no nos preocupemos de que nosotros tenemos que hacer todo en la evangelización, que depende de nosotros y que nosotros tenemos que hacer que la gente se convierta y hacer que crezca el reino de Dios y hacer todo eso. No, en realidad Él nos está diciendo, yo me encargo, yo solo te pido que tú siembres, que tú esparzas, que tú compartas tu testimonio, que tú evangelices, sí, pero tú tranquilo, porque el resto es trabajo de la gracia. Entonces esta primera parábola nos da esta perspectiva de estar tranquilos porque tenemos la certeza de que este es un trabajo que no depende directamente o únicamente de nuestro esfuerzo personal. Y con la fuerza misma que tiene dentro, ella misma va brotando y sale el tallo y luego la espiga y luego el fruto. Algunos maestros de vida espiritual vieron también en esta imagen del tallo, la espiga, el fruto, las edades de la vida espiritual, que casi siempre se han clasificado en tres, ¿no? El nivel de los principiantes, es decir, quien está iniciando la vida espiritual, va brotando en un primer momento el rechazo del pecado, luego el segundo momento que es la vida de fervor, la vida iluminativa, que esa es la espiga, ¿no? Entonces ya se va notando la vida espiritual, la persona que va comenzando el camino del amor de manera más genuina. Y tercero, el fruto, que sería ya el grano de trigo que brota de la espiga y que es el amor perfecto a Dios y al prójimo, ¿no? La vida de los santos, ¿no? Que es el fruto más logrado. Bueno, pues es una imagen también que se puede tomar de esta parábola, que el Señor aquí nos muestra cómo puede irse desarrollando la vida cristiana y que es Él el que la va desarrollando, que la va impulsando dentro de los corazones. No tenemos que nosotros pensar que somos nosotros los que logramos todo, los que cambiamos a la gente. No, es el Señor. Nosotros nada más sembramos esa semilla. Esa es la primera parábola. Y luego de eso viene la segunda, que es la que habla acerca de la semilla de mostaza o el grano de mostaza. Grano porque es una semilla redondita. Y la escoge Jesús porque es pequeña y no porque después la planta de la mostaza sea enorme, no es enorme. Aquí tenemos unas vides, de hecho, también. Y algunos olivos y otras muchas plantas que hay aquí. Pero esta que usa Jesús en su parábola de hoy, la escoge porque es un grano muy pequeñito y sin embargo, tú no te imaginas que dentro de esa cápsula tan pequeñita que es la semilla, pueda haber dentro pues todo lo que va a salir de ahí. Un arbusto, bien, no es un árbol gigante, pero es desproporcionadamente mayor a lo que hay dentro de la semilla, ¿no? Y así ocurre con todas las semillas, ¿no? Que dan una planta o un árbol o lo que sea que salga de allí, y luego los frutos, y está contenido ahí. Él escoge la semilla de mostaza porque es particularmente pequeñita, insignificante. Entonces está diciendo, tú no te imaginas todo lo que hay ahí dentro. Y es interesante lo que quiere decir Jesús con esta parábola. Y primero, vayamos a la primera lectura de este domingo, que nos habla de la imagen del cedro del Líbano. Y el cedro del Líbano es un árbol particularmente grande, frondoso, enorme, impresionante, ¿no? Y el profeta Ezequiel lo que nos está diciendo ahí con esa imagen del árbol frondoso es que es el pueblo de Israel que se siente importante, se siente grande, se siente majestuoso, y entonces pues va a sentirse muy seguro de sí mismo. Y en cambio el profeta dice, no, Dios va a tomar una ramita de ese árbol frondoso, ustedes se sienten un gran pueblo, Dios va a tomar una ramita y de allí va a ser algo grande, ¿no? Entonces, básicamente este es como lo que dice el profeta. Y aquí, en el caso del Evangelio,
Entonces toma la imagen de algo pequeñito, que es el reino de Dios, es esa semillita. Entonces, de nuevo vuelve a hacer esa comparación entre lo pequeño y lo grande. Él dice, tú no te imaginas el poder que tiene la palabra de Dios en los corazones. Una vez que tú la plantas en un corazón, una vez que tú pones la palabra de Dios en el corazón de alguien, no te imaginas lo que va a pasar ahí dentro. No sabes toda la potencia. Algunos piensan que lo más potente, lo más poderoso es una bomba atómica, pero mucho más fuerte es el reino de Dios, la palabra de Cristo, que cambia no solamente individuos, corazones de personas concretas, en primer lugar, sí, pero también cambia el mundo, transforma sociedades. Y uno dice, bueno, pero es que, ¿dónde está eso? Si yo veo que Jesús vino, predicó y luego el mundo sigue patas arriba, el mundo sigue de cabeza, el mundo pues sigue habiendo guerras, nada más y nada menos que en esta tierra también, y sigue habiendo una cantidad de problemas y de pecado, y la iglesia y los problemas, y nos angustiamos, y el Señor nos dice, es que la semilla es discreta, ella está haciendo su trabajo, no te angusties, porque el bien no hace ruido, y el ruido no hace bien, pero el bien no hace ruido. La palabra de Jesús está brotando, está continuamente creciendo. Tú no te preocupes por ver los resultados pronto, porque esta semilla tiene muchísimo, muchísimo potencial. Y yo te voy a hacer ver todo lo que va a ocurrir, todo lo que se va a lograr a partir de lo que hay dentro de esa semilla. Entonces, esta parábola consiste precisamente en ver algo muy pequeñito como una semilla de mostaza, que dentro tiene algo gigante, o al menos mucho más grande de lo que pareciera a simple vista. Esa es la palabra de Dios, esa es la imagen que Jesús está usando. Y así es precisamente con nosotros, que a veces pensamos que los poderes de este mundo, la economía, la política, los medios de comunicación y otras muchas cosas, ¿no? Los imperios, grandes imperios, son los que mandan y pensamos que son los que deciden el futuro del mundo. Y claro que tienen mucho poder, pero no es nada comparado con el modo como actúa Dios silenciosamente dentro de los corazones. Y si nosotros sembramos la palabra de Dios en medio de todas estas cosas y todas estas grandiosidades, soberbias que quieren dominar el mundo, el Señor nos dice, mira, no te preocupes, tú siembra la palabra de Dios, que es más poderosa. Y así como muchas veces las raíces de los árboles rompen el concreto, rompen el pavimento, y vemos cómo después de unos años resultan más fuertes que la misma piedra, así también en el caso de la palabra de Dios, ya verás cómo el Señor hará maravillas. La palabra de Dios cambiará corazones, cambiará vidas. Tú solo encárgate que la palabra sea anunciada y ojalá que sea escuchada, para que realmente pues pueda ir dando fruto, y los frutos serán abundantes. No te imaginas todo lo que hay dentro de esta semilla, no te imaginas todo lo que va a desencadenarse a partir de esta semilla de la palabra de Dios. Entonces, esta es una imagen importantísima, porque tenemos que saber que este es el verdadero poder que cambiará el mundo. A su tiempo, en su momento, a su ritmo. Dios hace las cosas de manera discreta, casi imperceptible, invisible. No le importa alardear, impresionar, apantallar a nadie. Dios va haciendo su trabajo calladito, pero sin parar, no se detiene. Y así es la palabra de Dios, así es también en este mundo. Cristo está cambiándolo todo, y sin embargo a nosotros pareciera que no vemos nada y decimos, esto, ¿dónde va a acabar? ¿Cómo es posible? ¿Qué mal va el mundo? ¿No? Tantas quejas, personas pesimistas. Y Jesús nos dice, tú tranquilo,
Yo estoy trabajando y esto está en proceso desde hace tiempo y no ha dejado de crecer. Así que pidámosle al Señor que nos regale esa confianza y al mismo tiempo mucha fe en que su palabra triunfará, que dentro de su palabra hay un verdadero poder más grande que los poderes de este mundo. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El reino de los cielos lo quisiera, como un fruto jugoso y ya maduro, que a saber se disfruta y saborea, que llena de dulzura todo el mundo. Pero no, es más bien una semilla, muy pequeña, sencilla e invisible, que está llena de vida y mucha fuerza, pero que ni ha germinado ni es tangible. La semilla es una cápsula de vida, de potencia y de fuerza incomparable. Nosotros solo hemos de esparcirla, predicando que el Verbo se hizo carne. Cuando menos lo esperas va brotando, y sus ramas echan hoja y luego fruto. No hace ruido, pero tiene una potencia que supera la de todos los arbustos. ¿Cuántas veces nos sorprende el Evangelio, que nos dice que el poder de Dios es grande? Pero al ver el andar de los humanos, nos parece un fracaso galopante. Pareciera que no ha cambiado nada, que el pecado sigue siendo el que más manda, que la gracia de Dios no fue acogida, y que son las tinieblas las que avanzan. Sin embargo, la semilla silenciosa sigue haciendo su labor vivificante, sin que nadie lo note. Va creciendo y se esparce por el mundo a cada instante. Va despacio, mas no deja de crecer. Su poder nadie lo puede ya frenar. Sus raíces por debajo van rompiendo, y al final ya no se pueden controlar. Lo esperas va brotando, y sus ramas echan hoja y luego fruto. No hace ruido, pero tiene una potencia que supera cualquier otra en este mundo.